Monseñor Lucio es vecino del Santo Padre, bueno, vecino por lo menos de país. Él nació en Santa Fe, en Argentina, estudió filosofía y teología en su localidad natal. Se graduó en su momento en teología dogmática con especialización en teología de la comunicación, con lo cual está completamente acreditado para hablarnos de estos temas. Pero no son sus únicos conocimientos, también se ha especializado en análisis y aplicaciones tecnológicas. Obtuvo incluso la certificación de Microsoft System Engineer, espero haber pronunciado correctamente, e incluso estudió aquí en Madrid, en la Politécnica, un máster en Business Administration. Desde el año 95 desempeñó su labor como coordinador técnico dentro de la RIAL, de la Red Informática de la Iglesia en América Latina. Incluso allí presidió el Centro de Formación y Desarrollo de Software. Lleva trabajando en el Vaticano desde el año 1997, después de mucho tiempo de trabajo dentro de la Congregación del Clero, para la cual creó el sitio clerus.org. En el año 2009 se convirtió en el responsable del Departamento de Servicio de Internet del Vaticano. Por simplificarlo mucho, ha sido el webmaster del Papa. Su imagen la vimos mucho, dio la vuelta al mundo tras la elección de Francisco como Papa, y es que al día siguiente de terminar el cónclave se fue corriendo a una tienda, compró un iPad rigurosamente blanco y que la gente lo ha bautizado como el iPapapaz. Y se lo entregó a Francisco. Todos tenemos en mente esa imagen ofreciéndole ese iPad al Papa el 16 de marzo por la mañana, cuando terminó la audiencia con los periodistas, ¿no? Como un signo de vamos a comunicar también a través de estos nuevos medios de información. Actualmente, Monseñor Lucio es el secretario para la Secretaría de la Comunicación de la Santa Sede, de la que forma parte Leticia Soberón, a la que pudimos escuchar ayer. Y bueno, sobra decir que el trabajo del Vaticano en Internet ha vivido grandes cambios en los últimos años, sobre todo de la mano de la llegada de las redes sociales, donde la Iglesia ha decidido y ha apostado firmemente por estar presente. Por eso, pues hoy Monseñor Lucio Ruiz va a explicarnos cuál es el estilo comunicativo del Papa Francisco, el que él tiene y el que él nos propone a nosotros y a todas las instituciones católicas, y del cual, bueno, como digo, nos inspira y nos fuerza también a salir nosotros a ese encuentro digital. Monseñor, bienvenido. Un lujo tenerla aquí. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar a hablar yo, saludo. Buenos días a todos. Una alegría estar con ustedes. Pero antes de empezar a hablar, para sintetizar todo lo que quisiera decir, lo vamos a hacer hablar al Santo Padre. ¿Quién está entre ustedes? Podrían preguntarse. Me gustaría responderles la pregunta con una certeza de mi vida, con una certeza que me ha marcado para siempre. El que está ante ustedes es un hombre perdonado. No tengo mucho más para darles o ofrecerles, pero lo que tengo y lo que amo, sí quiero dárselo, sí quiero compartirlo. Es Jesús, Jesucristo, la misericordia del Padre.
La tenerezza è un linguaggio che per i più piccoli, per quelli che non hanno niente, il bambino conosce il papà, la mamma, per le carezze, poi la voce, ma sempre la tenerezza, no? E a me piace sentire quando il papà o la mamma parla al bambino che incomincia a parlare, ma anche il papà e la mamma si fanno bambini e parlano così. Ma tutti lo abbiamo visto, è vero. Ma questa è la tenerezza, è abbassarmi. Dov'è l'altro, no? È la strada che ha fatto Gesù. Gesù non ha ritenuto come un privilegio essere Dio, si è abbassato e ha parlato la nostra lingua e ha parlato con i nostri gesti. Hacemos un aplauso a Papa Francisco, mandándole nuestro cariño. Bien. Fuerte, ¿no? Bonito. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Y gracias por invitarme a este congreso que abre las puertas, las ventanas, las chimeneas, las ranuras, los agujeros, todo. Abre todo. Para que el Evangelio llegue hasta los extremos confines de la tierra. Incluso y especialmente hoy en el continente digital. Un congreso que intenta profundizar y extender los caminos nuevos, siempre nuevos, que nos presenta esta cultura digital y que quiere explorar nuevos horizontes con todas las personas que se sienten llamadas a ser misioneras en el continente digital, con el amor apostólico siempre vivo y fundamentalmente con alegría, con la exigencia de la alegría, la misericordia, la ternura, que son el único lenguaje, la única gramática con la cual el hombre contemporáneo se deja sorprender y tocar. Por esto, gracias por la invitación. En este contexto de misión, de acercamiento y de proximidad al hombre contemporáneo, me han pedido que describa el estilo comunicativo de Papa Francisco, que es el del video, que ha revolucionado el mundo de la comunicación y ha impactado los sectores más elevados, incluso de la comunicación del mundo. No sé si han seguido los últimos días los eventos del TED, ¿no? No sé si siguieron la prensa mundial, especialmente la de Estados Unidos, que quedaron completamente impactados por lo que significó un mensaje de ternura en medio de los colosos del pensamiento y de la cultura. Por otra parte tenemos sus mensajes y magisterio en general, donde también hay indicaciones muy precisas sobre el estilo comunicativo que desea y que nosotros debemos comprender y seguir. Y además hay otro modo de enterarnos sobre esto. Observemos que está impulsando con
su cuerpo, con su palabra, con su acción y también con las acciones que está realizando dentro del seno de la Santa Sede. Empezaré por este último aspecto, porque de algún modo pone las bases de lo que nosotros podemos hacer respecto a nuestro ámbito profesional e institucional. Y empezamos así con un primer punto, una estructura nueva para los nuevos tiempos. No solemos darnos cuenta de la importancia que tienen las estructuras organizativas de la comunicación en las instituciones eclesiales. Nos parece que debería bastar con el impulso misionero y la buena voluntad de los miembros del equipo que sean capaces de hacer llegar el mensaje a la sociedad. Y yo diría incluso más aún, lamentablemente en la Iglesia se iguala la comunicación a la tecnología y entonces se deja el mensaje y la misión en manos de los técnicos. Porque si comunicación es tecnología, entonces que lo hagan los técnicos y se reduce todo el mandato misionero y de predicación y de evangelización a una cuestión de alguien que sepa operar los medios. Este reduccionismo nos ha hecho reducir la comprensión de la problemática cultural que está viviendo el mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo no vive una era tecnológica, sino una era digital. La era tecnológica es la que está dedicada al aparato. La era digital, la era comunicacional, está dedicada a la comunicación y ese es nuestro ámbito como iglesia. Por lo tanto, no es así. Nuestras instituciones y oficinas, según cómo estén organizadas internamente, tendrán más o menos facilidad para generar información ágilmente y para crearla en formas y con los lenguajes propios de la sociedad de hoy. Si no tenemos la organización interna adecuada, tampoco podemos tener el conocimiento sistemático. Y sin la organización y sin el conocimiento, es difícil que se pueda llegar y llevar adelante una actividad evangelizadora que pueda acoger los desafíos para evangelizar un continente nuevo, una cultura nueva, con un lenguaje que les es propio y con nativos digitales. Partiendo del hecho de que en estas primeras décadas del siglo XXI el sector de la comunicación es uno de los más revolucionados de la sociedad, ninguno de los medios anteriores ha desaparecido totalmente. Ni el libro, ni el periódico, ni el papel, ni el cine, la radio, la televisión. Pero todos ellos se están reestructurando a partir de la tecnología digital. Me gusta repetir a los obispos cuando vienen en visita ad limina a la Santa Sede, que les digo, el mundo ha cambiado esencialmente con este dispositivo, que ha puesto todo junto. Todo está aquí. Podemos rezar, podemos llamar, podemos leer, podemos transmitir, sacar fotos, filmar, cualquier cosa. Pero esto no es un dispositivo que está ahí. Su lógica, su lenguaje, su dinámica están aquí. Cuando le hablamos a los jóvenes no solamente están siempre con el aparato, se lo podemos incluso sacar y decir, ahora no lo usás. Pero la lógica de esto está aquí. Y entonces, comunicación no es solamente poder tuitar o mandar un mensaje a través del aparato. Comunicar es la homilía, es la catequesis, es la confesión, es la acción, es el hablar todo el día, donde el otro tiene una lógica, un lenguaje, una gramática, que es la de este aparato, aunque esté ahí. Y entonces debe esto hacernos reflexionar quién es el interlocutor que tenemos adelante, porque razona, entiende, se relaciona a través de una dinámica cultural que le es propia.
Partiendo del hecho de que estas primeras décadas del siglo XXI, el sector de la comunicación es uno de los más revolucionados, decía, ninguno de los otros quedó atrás o desapareció. Por otra parte, el ecosistema comunicativo no ha alcanzado una forma consistente y definitiva. Por eso no podemos asumir la cultura contemporánea con estructuras rígidas e inamovibles para actuar en un medio que, por otra parte, es cambiante y esencialmente dinámico. La vida cotidiana de casi la mitad de la población mundial se ha modificado drásticamente debido a la comunicación de al menos 3 factores. Hay muchos más, pero citemos 3. Lo que decía, el smartphone, que acompaña la vida, o sea, sería todo un argumento para estudiar como fenómeno cultural todo lo que uno hace con esto. O mejor, hacemos todo con esto. Incluso, bueno, no me voy a detener porque es largo, pero digo, si nos ponemos a ver, muchos de los valores que en otro momento nunca hubiésemos cedido, como la privacidad, hoy la cedemos con volentieri, con mucho gusto, por tener un servicio. Porque si yo quiero un restaurante, le pongo el restaurante y le digo llévame, lo que significa una pérdida completa de mi privacidad, porque el sistema sabe exactamente dónde estoy y a dónde voy y qué voy a comer, y por eso la próxima vez me dice hay una muy buena oferta en aquel restaurante, o cuando vengo a otro país me dice los restaurantes argentinos están aquí, pues conocen todo. Y lo peor es que no me importa que lo sepa, lo importante es que yo lo sepa. Y si hay tráfico donde tengo que ir, a mí me interesa que él lo sepa para que yo no pierda tiempo. Y mi privacidad no me interesa. Y si esto me da seguridad, delante de tanto miedo que tenemos, no me interesa la privacidad. O sea, y podríamos analizar y profundizar muchísimas cosas que entre el derecho y el servicio se eligen el servicio. Y acá hemos reunido una cantidad infinita de nuestras actividades. La agenda, los avisos, los cumpleaños. ¿Cuántos líos matrimoniales se evitan gracias al hoy es el cumpleaños de tu mujer? Claro. Y por eso digo, el servicio gana muchísimo más que la privacidad. Bien. Entonces, el smartphone, y sería toda una historia de analizarlo, ¿no? Un segundo punto es las cámaras a alta definición, que parece una bobada decirlo, pero nos han permitido, en un dispositivo tan pequeño, no solo poder tener la foto, sino tener el momento que involucra nuestra vida. Y que la podemos compartir inmediatamente. Ya no hace falta más almacenarlo porque tenemos el cloud. Para compartirlo mandamos el link, se reduce solo, pasa por las redes sencillas, pasa por las redes de alta definición. Podemos sumar hasta el infinito y ver el pequeño detalle que nos interesa y hacer compartir al otro el mismo momento que nosotros estamos compartiendo en tiempo real. En distancias impensables, en momentos simultáneos, gracias a esto que parece una bobada, una cámara de alta definición, podemos hacer compartir en directa el mismo momento que nosotros estamos viviendo. Y esto verdaderamente ha cambiado las relaciones. Y si no, veamos el éxito de las redes sociales cuando aparece la imagen como movimiento transmisivo de sentimientos y experiencias. Un tercer momento son justamente la conectividad siempre. Siendo esto así, no es factible que nuestras oficinas sigan organizadas como si el mundo fuera el del siglo XX, donde todo esto no existe. Porque todo esto ha permitido justamente la difusión, la creación y la fuerza
de las redes sociales. En este contexto surge naturalmente preguntarse, entonces, vos que estás hablando de la Santa Sede, ¿qué está pasando en la Santa Sede? Cuando fue elegido Papa Francisco en el año 2013, decidió impulsar el estudio de una serie de cambios en el conjunto de la Curia Romana. Constituyó el llamado C9, la Comisión de los 9 Cardenales, que asumió esta tarea, que incluía también la transformación del sistema de comunicación de la Santa Sede. El 27 de junio de 2015 se crea la Secretaría para la Comunicación, con carta apostólica en forma de motu propio que se llama El actual contexto comunicativo. En esta nueva secretaría o dicasterio significa ministerio, ¿no? Entonces esto sería el Ministerio de las Comunicaciones que Papa Francisco ha querido crear en la Santa Sede. Confluyen los 9 organismos que hasta aquel momento se ocupaban de comunicación. O sea, antes de la Secretaría de Comunicación había 9 realidades en la Santa Sede, con un total de 650 personas trabajando en todo el sistema separadamente. Claro, tiene su historia porque la tipografía vaticana tiene 400 años, la Radio Vaticana tiene 100 y fue fundada por Marconi, el que se inventó la radio. O sea, en Vaticano las cosas empiezan cuando empiezan en la cultura. El ufficio de Internet, bueno, tiene mucho menos, tiene 20 años, pero son todos los 20 años de Internet. Antes no existía. Entonces, claro, allá nacen cuando nacen en la cultura. Claro, por eso ahora juntarlas es un poquito más complicado. ¿Cuáles son estas 9 instituciones? El Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, la Sala de Prensa de la Santa Sede, el Servicio de Internet Vaticano, la Radio Vaticana, el Centro Televisivo Vaticano, el Observador Romano, la Tipografía Vaticana, el Servicio Fotográfico y la Librería Editrice Vaticana. Todos estos 9 threads comunicativos, ahora el Papa los ha convocado a hacer una sola realidad comunicativa con muchas skills, ¿no? De manera tal de, con una mentalidad, con un objetivo, poder lograr tocar todas las realidades comunicativas del mundo. Los desafíos ciertamente son extraordinarios. Producir un sistema comunicativo nuevo y único, con dinámicas distintas y más orgánico en red y en comunicación eclesial. Focalizar los distintos públicos, comprendiendo las distintas realidades culturales, tecnológicas, con las dinámicas sociopolíticas, las personas destinadas que se han convertido en interlocutores no pasivas de un mensaje que se ofrece desde la sede de Pedro, y hacer converger los medios vaticanos en un solo sistema mucho más transmedial y orgánico que, como dice el Papa, por una parte responda a la cultura contemporánea y por la otra parte permita mejor cumplir la misión de la Iglesia. Claro, estos desafíos se topan con obstáculos, ¿no? Que son la necesidad en las personas de un cambio de mentalidad de los directivos, el reconocimiento del cambio cultural y la necesidad real de hacer un cambio, aceptar las nuevas dinámicas, la necesidad de un cambio de ritmo en el trabajo, la articulación de todo ese personal, o sea, imagínense 650 personas, es un mundo, y los tiempos y los procesos institucionales. Esta transformación emprendida por la Santa Sede bajo la guía del Papa Francisco y de los 9 cardenales nos ilustra el hecho de que el Papa le da importancia al proceso profesional y organizativo de la comunicación. Es consciente de que se requieren cauces adecuados para que la comunicación fluya y llegue lejos. Una segunda pregunta que se nos podría hacer es, ¿y nosotros? ¿Qué deberíamos hacer? Porque si esto es la Santa Sede, entonces, ¿cómo esto impacta en nuestras instituciones? Pues revisar nuestras estructuras internas, dejar de trabajar en silos aislados
unos de otros, generar espacios y rutinas de colaboración, transformar nuestros procedimientos para que estén concordes con la sociedad digital y los signos de los tiempos. Además, es necesario transformar las organizaciones amatoriales y de voluntariado en realidades profesionales e institucionales que deben contar con la fuerza amatorial y de voluntariado, pero que deben cimentarse sobre el conocimiento, la programación, la estrategia, la institucionalización, que también implica inversión de recursos en personas, en formación y en economía. Es lo que decía un poco antes, ¿no? Al inicio. En la iglesia se iguala demasiado comunicación con tecnología y entonces queda en manos de los técnicos y del técnico amigo, ¿no? O sea, hacemos todo, o sea, para otras cosas se invierte en personas, se manda a estudiar, las congregaciones, los seminarios. Fíjense cuántos seminarios en el mundo tienen formación de los seminaristas en comunicación, la materia. ¿Cuántos obispos mandan sacerdotes de sus diócesis para estudiar derecho canónico y comunicación? ¿Cuántas diócesis en el mundo, cuántas conferencias episcopales aportan sustancialmente profesionales en la diócesis o en la conferencia episcopal para la comisión de comunicación? ¿Cuántos recursos se ponen para la comunicación? Y ahí vamos dando cuenta cómo, digamos, hay un proceso de crecimiento importantísimo, porque 10 años atrás nos podemos acordar, esto era, no digo cero, pero más o menos. Hoy ya la mentalidad nuestra como iglesia va cambiando, pero queda mucho camino por hacer. Tomemos conciencia de que esta tarea puede ser ardua y suscitar resistencias o temor al cambio, pero responde a la vivacidad de la iglesia, que se conserva siempre dinámica y joven en el Espíritu Santo, quien la guía y la anima. Entrando ya de lleno en el estilo comunicativo de Papa Francisco, podríamos analizar un punto importante, fundamental. Su magisterio, su enseñanza, es la enseñanza de la misericordia. Y por eso lo vamos a ver en 5 claves. Sus mensajes, no solo en las Jornadas Mundiales de la Comunicación, sino en el conjunto de su magisterio, lo podemos ver en gesti verbisque, como dice el concilio, ¿no? En gestos y palabras. Ellos tienen algunos ejes claves y fundamentales, y los podríamos ver en estos 5 puntos: proximidad, encuentro, gratuidad, misericordia, esperanza, con una metodología que les es propia, la ternura. Veamos entonces estos ejes para contemplar el prisma desde sus distintas facetas. Y veamos el primero, proximidad. El Papa nos invita a una comunicación cercana a los demás en lenguaje, en espíritu, en temática, en modalidad. Cercana en modalidad. Cercana a las personas concretas a las que nos dirigimos, cercanas a su cultura, a su modo de entender el mundo, a sus problemas, a sus preocupaciones, a la realidad de la vida de cada uno. La comunicación de proximidad responde justamente a la dinámica de la encarnación. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esto es fabuloso. Las consecuencias de esa frase pequeña, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, son precisamente el inicio de todo pensamiento que quiere llegar al otro. Si el Verbo se hizo carne, nosotros debemos encarnar permanentemente nuestro lenguaje, nuestro amor, nuestra comunicación, nuestra evangelización, no solo con la cultura
o las microculturas, sino con la persona. Porque el Verbo se hace carne para cada uno de nosotros, y entonces si no hay una encarnación que comunique directamente a la persona concreta, no hay evangelización, no hay transmisión del mensaje. Escribe Papa Francisco en el mensaje del año 2014. ¿Cómo se manifiesta la proximidad en el uso de los medios de comunicación y en el nuevo ambiente creado por la tecnología digital? Descubro una respuesta en la parábola del buen samaritano, que es también la parábola del comunicador. En efecto, quien comunica se hace prójimo, cercano. El buen samaritano no solo se acerca, sino que se hace cargo del hombre medio muerto que encuentra al borde del camino. Jesús invierte la perspectiva. No se trata de reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro. Comunicar significa, por tanto, tomar conciencia de que somos humanos, hijos de Dios. Me gusta definir este proceso de la comunicación como proximidad. Claro, uno podría seguir analizando estas cosas muchísimo, pero es sumario esto. El segundo punto es el encuentro. La cercanía con la otra persona es para encontrarse con ella realmente, para establecer una relación humana de iguales, para crear comunión y para caminar un poco de la existencia juntos. Dice el Papa: es necesario saber entrar en diálogo con los hombres y las mujeres de hoy para entender sus expectativas, sus dudas, sus esperanzas y poder ofrecer el Evangelio. Nos invita a ser una iglesia que realmente sale de sí misma, aunque a veces se lastime. Un concepto muy fuerte en Papa Francisco. Desde el inicio de su pontificado siempre insistió: salgamos, evangelicemos, vayamos, aunque nos caigamos, aunque nos lastimemos, mejor. Dice: prefiero una iglesia que se lastima porque sale y no una iglesia que se enferma porque está encerrada. Qué fuerte como concepto. Prefiero que el misionero se lastime fuera misionando antes que se enferme por estar encerrado en la sacristía. Qué importante este concepto en este convenio, ¿no? Emission, ¿no? Salir. Salir incluso por medio de los cables, de las pantallas, ir, buscar al otro, hablarle en su lenguaje, tocarlo, digitalmente tocarlo. Me acuerdo una vez, no sé si todos conocen cuando el Papa tuvo el encuentro con los youtubers del mundo, que le hicieron este encuentro. Fue una cosa, yo estaba ahí, fue una gracia enorme. Creo que fue de los eventos más tocantes que pude vivir en este argumento, ¿no?, con el Santo Padre, porque no tenía nada que ver, yo estaba acompañando, así que no me hago grande en esto. Fue fabuloso, porque los chicos estos eran, no sé, 10 o lo que sea, y era muy gracioso verlo al Santo Padre, ¿no? Y estos que tenían cabellos verdes, rojos, o sea, trenzas, o sea, tenían de todo. Y era una mesa circular con cámaras por todos lados, traductores simultáneos porque no todos hablaban en italiano. Y bueno, el Santo Padre se sentó en medio de este grupo de chicos que todos estaban transmitiendo en línea. Yo dije: Dios mío, ¿qué va a ser esto? Y empezaron cada uno a hablar. Pero en un encuentro tan natural, que parecían que eran amigos de toda la vida, ¿no? Y los jóvenes les fueron poniendo distintas preguntas muy profundas, y el Papa les fue respondiendo a cada uno. Recuerdo dos que se las cuento brevemente porque verdaderamente vale la pena. Una chica dice: yo me dedico en mi YouTube a la moda, ¿no? Y entonces al fashion, ¿no? Y dice: pero es que la gente me deja mensajes y me interroga
Dice cosas muy profundas y yo no sé por qué. Dice, si yo me dedico al fashion, ¿por qué me preguntan cosas esenciales de la vida que yo no tengo ni idea qué responderles? Santo Padre, dice, ¿qué tengo que responder yo? Y entonces el Papa la mira, estaba ahí, en el círculo. Nada. No le respondas nada. Simplemente escuchalas. Porque el mundo contemporáneo dice, está cansado de que todos te dan consejos, todos tienen la justa para tu sufrimiento, pero nadie te escucha cuál es el sufrimiento. Dice, vos tenés que aprender a escuchar, a acompañar, a estar ahí. Bueno, esta chica que era toda roja y amarilla, ¿no?, irrumpió en un llanto profundísimo. Me acuerdo y se me corta la voz, porque fue tan impactante esta respuesta, ¿no? Y después, a través de esta respuesta, él continúa este concepto y dice, miren, ¿saben lo que tienen que hacer ustedes? Crear espacios virtuales, ya que ustedes dicen son todo virtual, dice, crear espacios virtuales donde el mundo pueda, donde la gente que está perdida pueda encontrarse en una identidad. Transmitan identidad. Porque el joven que está perdido necesita sentirse partícipe, parte de una realidad. Sean ustedes. Creen una identidad virtual, un espacio donde uno pueda encontrarse, donde uno pueda sentirse escuchado, donde uno pueda tener alguien con quien compartir. Fabuloso. Realmente, digo sinceramente, nunca hubiese imaginado que Papa Francisco hablase de la identidad de la persona a niveles virtuales donde no hay el presencial, obviamente, porque el presencial es el lugar propio de la identidad. Pero él decía, donde no está, créenlo, háganlo, porque ustedes pueden. Y termino el ejemplito, así no me echan, que bueno, fue muy lindo como terminó el encuentro, porque él dijo, no nos vamos a sacar una foto, y entonces todos los fotógrafos oficiales se pusieron allá y dice, no, ustedes salgan, dice, un selfie. Yo dije, bueno, a ver, me pasa algo hoy. Un selfie, dice, bueno, alguien tiene esas maquinitas, y hacía con la mano así, ¿no? Y entonces, bueno, uno de los jóvenes saca, ¿no? Claro, estaba nervioso, y entonces temblaba, dice, pero si temblas así, no va a salir la foto, ¿no? Y entonces, bueno, la puso, estaba tratando de estar, y entonces dice, vos, el de allá, el alto, venite un poquito más acá, el de allá no sale. Él dirigió la posición de la foto, ¿no? O sea, estos chicos quedaron, bueno, todos quedamos completamente transformados, pero no es que hizo gran qué, dirigió un selfie. Pero esta gente realmente quedó transformada en un mensaje de ternura para salir a comunicar otra cosa que es completamente distinta, ¿no? Les habló su lenguaje y les dio su mensaje. El tercer punto era la gratuidad. En su mensaje del 2015, el Papa usa esta palabra clave que nos oriente fuertemente en nuestra tarea comunicativa, la gratuidad. Gratuito es lo que se da sin pedir nada a cambio, pero no solo. Gratuito es lo que se da sin que el otro lo haya merecido, sin que el otro lo haya pedido, sin que el otro lo haya mendigado. Gratuito es el don que se da porque es don, porque es el bien para el otro, más allá de que él mismo lo conozca y lo quiera. Como el niño que recibe de comer. ¿Cuántas cosas se inventa una madre para que el niño coma? Se da porque al otro le hace bien. Y no se piensa nada más que al otro. Y se inventa de todo para que el otro lo reciba. Así que, como don, la gratuidad surge de
la contemplación del bien, y solo se puede hacer en la oración, que nos hace percibir que nosotros, en primera instancia, recibimos todo gratuitamente. ¿Cómo se aplica esto a la comunicación? Como la gratuidad no exige, como la gratuidad no exige la igualdad, entonces es la que nos permite verdaderamente abajarnos cuanto sea necesario para que cuando transmitimos pueda ser comprendido. Qué importante es esto, y nos recordamos en el video donde todos nos reímos, o sea que el Papa dice, para ayudar al niñito a que diga mamá, uno tiene el lenguaje del niño y lo hace crecer. En eMission, esto tiene que ser una cosa muy importante, porque estar en los espacios digitales no es pasar la homilía del domingo, tucur, copia y pega de una cosa a la otra, es repensar la idea y transmitirla en el lenguaje del destinatario. Como la gratuidad no exige la devolución, entonces no necesita ver los frutos para poder darse sin medidas. Como la gratuidad no exige el retorno, entonces es posible tener que arriesgar y aprender, verse desafiado incluso herido en la misión, porque el Padre ya nos ha amado. No hay nada para perder. Otro punto es la misericordia. Comunicar desde la misericordia es descubrir su poder para sanar las relaciones dañadas y de volver a llevar la paz y armonía a las familias y a las comunidades. Todos sabemos en qué modo las viejas heridas y los resentimientos que arrastramos pueden atrapar a las personas e impedirles comunicarse y reconciliarse. Esto vale también para las relaciones entre los pueblos. En todos estos casos, la misericordia es capaz de activar un nuevo modo de hablar y dialogar. Así, la misericordia es la comunicación que se manifiesta como perdón y que sana intrínsecamente las relaciones y por lo tanto favorece el encuentro. Pero la misericordia en la comunicación tiene otro aspecto importante, el de la verdad que se comunica. Misericordia significa también comunicar la verdad. Pero esta verdad no es para humillar al otro, no es para separar a los buenos y a los malos, tantas veces presente en nuestra mentalidad católica. Decir la doctrina clarísima para que pecadores de acá y santos nosotros de acá, obvio. No. No es para marcar el pecado y el error del otro. La verdad es para iluminar, para alegrar, para trazar un camino de vida, un camino de esperanza, y que ninguno quede atrás en el camino. Que el estilo de nuestra comunicación sea tal que supere la lógica que separa netamente los pecadores de los justos, porque no es nuestra función. Nosotros somos quienes debemos someter, no somos los que debemos someter a los demás al juicio. Pero finalmente la misericordia, de tantos aspectos que se podrían dar, y la comunicación, quiero señalar uno esencial, el de comunicar el perdón, la reconciliación con Dios y con nosotros mismos, el de anunciar fuerte aquella frase maravillosa, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Este es el mensaje del perdón de Dios y de la vida nueva del pecador. Es el mejor y más maravilloso anuncio que el hombre puede sentirse anunciar. Nuestra comunicación debe ser el medio, el vínculo, el canal donde todos puedan comprender el mensaje que Dios nos ha perdonado. Recuerdo una vez, a veces me gusta ir en medio de la plaza, así entre toda la gente, para escuchar técnicamente si funcionan todos nuestros aparatos y ver cómo se mueve la gente en un mundo comunicativo. Porque en la Plaza San Pedro, claro, uno ve un papita así chiquitito y abajo hay 70.000 personas, ¿no? Y me gusta ver las dinámicas. Bueno, tengo un millón de anécdotas, pero no las voy a contar a todas, tranquilo. Pero
Pero una vez, ya estaba terminando el año de la misericordia, y el Papa empezó a hablar, o sea, dejó los papeles y empezó a hablar de la misericordia de Dios. Y dice, ¿saben cuál es el problema de Dios? Yo dije, ay Dios mío, ¿qué vamos a decir? ¿Saben cuál es el problema de Dios? Que es débil. Más o menos, o sea, lo pueden leer exactamente las palabras en Vatican Va, pero más o menos la idea es esta, ¿no? Es débil. Porque no resiste cuando un pecador pide perdón. Perdona y se olvida. Es débil. Miren, y dio vuelta un poquito con ese tono paterno, amigo, de caminar con uno. Yo les puedo asegurar que en la Plaza San Pedro la mitad lloraba, pero desconsoladamente, porque fue un mensaje de reconciliación y de perdón tan profundo. Yo tenía una mujer al lado que le pasaba agua para que pudiera llorar más porque se estaba deshidratando. O sea, una profundidad, pero a mí también me cae en la gran, porque era sentir esa caricia de Dios al corazón. Dice, nos perdona, se olvida de nuestro pecado. Tenemos un Padre bueno que delante del pedir perdón, y la plaza permanentemente aplaudía y lloraba. O sea, uno miraba de aquí y de allá y la gente que sentía ese don de la reconciliación lloraba. ¿Qué profundidad de encuentro establece con la ternura? Y repito, la imagen, imagínense ustedes, ¿no? La Plaza San Pedro, la ventana del Papa, un Papa que uno ve chiquitito ahí, o sea, podríamos uno decir, la distancia es tan que es imposible establecer un vínculo. Altro que vínculo. La gente quedaba transformada y salimos todos ahí, digamos, conmovidos por un mensaje de profundidad. Y el último, esperanza. ¿Cuántos minutos me quedan, madre? Porque no quisiera... Ok. Solemos lamentarnos de que el mundo no tiene fe, de que las personas ya no creen en nada, que están sumergidas en un mar de dudas y de desesperanzas. Pero la comunicación de hoy se basa en lo negativo. Si no publicamos algo feo, no hay rating para los periodistas. El Papa nos invita a ser comunicadores que transmitan la esperanza. No porque inventen fantasías, sino por el contrario, porque ven en las entrañas de la realidad las huellas de Dios, Señor de la esperanza. Y nos dice así en el mensaje de este año: quisiera contribuir a la búsqueda de un estilo comunicativo abierto y creativo, que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud activa y responsable en las personas a las cuales va dirigida la noticia. Invito a todos a ofrecer a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo narraciones marcadas por la lógica de la buena noticia. Y para terminar, que no puedo faltar al punto fundamental, la ternura. Su método es la ternura. Veamos entonces cómo se comunica antes, durante, después y más allá de las palabras. Me refiero al lenguaje de los gestos, que se difunde instantáneamente en todas las imágenes, las grandes protagonistas de las redes sociales. Los gestos del Papa Francisco son mensajeros de los valores que señala en sus escritos. Dice él mismo en el mensaje del 2014, la comunicación es un diálogo que se entrelaza con el lenguaje del cuerpo. Pues bien, el lenguaje corporal no engaña. Lo sabemos todos los expertos en comunicación y relaciones públicas. Una persona expresa sus auténticos valores a través del rostro, de la postura, sus manos, en su mirada, en su modo de acercarse, de escuchar, de hablar, de tocar. El Papa Francisco, decíamos al principio, habita en las redes sociales porque su cuerpo expresa lo que vive internamente. Un sincero respeto por todos los seres humanos, una fe profunda en lo que hace y cree en el encuentro de Dios con cada uno de nosotros, con una gran ternura por las personas débiles y necesitadas.
todo esto no se improvisa, no se puede fingir. Comunicar con el cuerpo desde la ternura es una ciencia que combina el largo trabajo de ascesis personal con una apertura total a los dones de Dios en nosotros. Sin oración es imposible ser coherentes con el Evangelio. Sin una diaria y constante cercanía con el Señor, no podemos, simplemente no podemos ser portadores de la ternura de Dios. La cuestión para nosotros aquí, en este encuentro, es preguntarnos si podemos nosotros, como comunicadores, no solo difundir estas fotos, este mensaje, que es un riesgo. Foto linda, mensaje, boom, vía. Frase linda, mensaje, boom, vía. Es un riesgo. Sino que nosotros tenemos que hacer lo mismo. No basta con la foto bonita de Papa Francisco. Nosotros tenemos que ser la comunicación, no ser un tubo que copia y pega fotos o copia y pega mensajes. Nosotros somos el mensaje. Transmitir esperanza, difundir alegría, comunicar a Jesús. Seguramente estamos llamados a ello, recorriendo el largo camino que conduce a la coherencia entre la fe que profesamos y nuestra conducta cotidiana. El respeto por los demás, el auténtico interés por lo que les sucede, el encontrarnos con ellos y establecer una relación sencilla, profunda, sincera, son el camino que nos señala Papa Francisco. Y este es justamente también nuestro camino de santidad, porque es el Evangelio, es el mensaje del Evangelio, que estamos invitados a recorrer como personas, como comunicadores y como misioneros de Cristo. Gracias. Wow. Es un recuerdo. Gracias. De misión. Wow. Para que reces por nosotros. Bueno, se lo voy a llevar al Papa. Muy bien. Teníamos dile al Papa que nos bendiga a todos y que siga bendiciendo a misión, por favor. Bueno, justamente lo que quería decir es que, bueno, antes del viaje estuvimos reunidos y le conté, y como, bueno, tenía que dar esta conferencia, le pregunté si iba bien, y entonces les manda saludos y la bendición. Entonces, bueno, se lo voy a llevar. Hay gente que piensa, y yo creo que también es un dato muy a tener en cuenta, que obviamente el Papa es humano, no se nos escapa a nadie, y que directamente y literalmente nos ponen que ha podido cometer durante sus años de pontificado fallos comunicativos antológicos. No sé exactamente a qué se refiere este tuit. Quizá algunos comentarios o algunas manifestaciones del Santo Padre en los aviones, en los viajes papales. ¿Cuál es la opinión dentro del Vaticano de esto? Porque es que el Papa es muy espontáneo, ¿no? Muy le sale de dentro y comunica. Claro, sin ningún ejemplo, es que no puedo comentar lo que se diga, porque, hay una manera comunicativa del Papa Francisco que es muy simple y es lo que llega más, ¿no? Entonces, bueno, no sé, estoy tratando de interpretar porque, claro, no ponía más que eso. Claro, no si no pone más que eso, no podemos decir, o sea, tal o cual cosa. Pero la simplicidad con la que responde, claro, puede dejar mucho margen a interpretaciones, sobre todo a lecturas y hermenéuticas muy particulares. O sea, cada cual le hace decir lo que tiene ganas de escuchar, ¿no? Pero bueno, eso es un problema del que escucha, no de que él quiera ser ambiguo, ¿no? Y digamos, en las respuestas simples y directas, es como un tuit. A ver, el tuit es tan pequeñito
que en definitiva cada uno lo puede leer, interpretar y acomodar de acuerdo a las circunstancias. Y en esto sí hay muchísimas cosas que en respuestas, porque aparte es un papa, digamos, que cercano a la gente le responde. O sea, si tú te acercas con un telefonino o algo por el estilo y le decís, bueno, me das un mensaje y te lo da, ¿no? Entonces no pasa por todos los filtros que controlan si la coma, si la mayúscula, si qué sé yo. Y entonces, evidentemente, quien no va a la esencia del mensaje le hace decir lo que quiere. Por eso digo, no es que tenga errores en la comunicación. Eso yo no podría afirmarlo de ninguna manera. Porque él es muy consciente y mide exactamente las palabras. O sea, él sabe muy bien lo que dice. Lo que pasa es que hay que escucharlo e interpretarlo en la mens de lo que está diciendo, no en la mens mía. Porque, claro, a eso se le agrega que si lo saco de contexto le puedo decir a la Biblia cualquier cosa. Bueno, entonces el problema comunicativo del noise, del ruido en la comunicación, se hace fabuloso. Pero no es que él tenga fallas en la comunicación, es que delante de una pregunta él trata de dar una respuesta que sea central al argumento, ¿no? Y entonces, pero claro, no hace un discurso, digamos, de teología y 4 manuales para cada pregunta, ¿no? ¿Alguna pregunta más por aquí por la sala? Sí, ahí arriba. Hola, muchísimas gracias. Soy Hola. Mónica María de las Misioneras Eucarísticas. ¡Wow! En mi diócesis hay. Tanto tiempo, sí. No, ya, de acá hasta allá no veo nada. O sea. Soy de Santa Fe y bueno. yo era novicia cuando tú eras recién sacerdote novel. Así que nada, una alegría vernos por aquí. Después de tanto tiempo, demasiado tiempo. Bueno, después de saludarme así te veo porque, claro. Yo creo una pregunta que quizás da para otra ponencia, pero creo que me interesa mucho porque yo estoy en tema de comunicación en mi congregación y aquí mismo en la universidad y comunicación eclesiales. Has hablado de todos estos cambios que está proponiendo y solicitando el Papa Francisco. Sobre todo te quería preguntar sobre el tema de la creación de la Secretaría Pro Comunicazione. Si nos podrías concretar más qué ha implicado esto, qué frutos está trayendo, no sé, Sí. cómo se han fusionado o no, algo más concreto a Sí, este respecto. 2 palabras porque Gracias. realmente sí es una conferencia en sí misma, ¿no? O sea, lo que nos ha pedido el Papa es textualmente es repensar el sistema comunicativo de la Santa Sede, ¿no? Cuando pidió el proyecto de qué se puede hacer para responder al contexto comunicativo y mejor responder a la misión de la Iglesia, dice, piensen de nuevo el sistema comunicativo. Porque la pregunta fue, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Acomodar organizativamente y económicamente las instituciones? ¿O lo que queremos hacer es, ok, esto teníamos antes y ahora queremos tener esto? No, eso. O sea, ¿qué es lo que queremos tener para la gente, para el mundo, para la Iglesia, para la misión, para la evangelización? Y entonces, ¿esto qué implicó? Nosotros dijimos, ok, no es que hacemos borrón y cuenta nueva, porque todos los assets, ¿no? Y los skills que se tienen adentro son maravillosos. Lo que pasa es que hay que hacerlo responder a la cultura contemporánea. Y entonces es repensar todo lo que tenemos, radio, televisión, tipografía, internet, libros, y todo lo que tenemos, cómo se puede conjugar nuevamente para una respuesta nueva. No porque antes se hacía mal, sino porque se tiene que hacer distinto. Esto es una cuestión muy importante. No se puede juzgar y repensar las cosas por si están bien o están mal, sino cómo responden a la necesidad actual. Ecuación, necesidad, servicio. ¿Cuál es la necesidad? Ese tiene que ser el servicio. Las entidades pueden ser muy buenas, pero no responder más institucionalmente a la necesidad de evangelización de hoy, a la modalidad. Y entonces se hacen ineficientes porque no responden más. Entonces hay que liberarse de la vestidura institucional que se tenía para crear una institución que responda mejor. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, estatutariamente estamos disolviendo estas 9 instituciones. No son más instituciones, sino que hay una sola institución que se llama Secretaría para la Comunicación, pero sí se recogen todos los assets.
los servicios. Se sigue haciendo Radio Vaticán, se sigue haciendo televisión, se sigue haciendo el periódico, se sigue haciendo todo, pero repensando para que puedan llegar al hombre de hoy, a la tecnología de hoy, a las culturas de hoy, a la problemática sociopolítica del hombre de hoy. Y entonces, bueno, estamos creando el centro multimedial, de producción multimedial, donde convergen todos los periodistas y técnicos para crear un sistema comunicativo unificado que después tenga diversos outputs, ¿no? Entonces, todo lo que era producción jornalística y tecnológica produce multimedialmente, y después los outputs, radio, televisión, periódico, internet, lo que sea, hace salir esta producción con el lenguaje que le sea propio, de manera tal de que todos en cualquier lugar puedan, con la gracia de Dios, recibir nuestra producción, que se centra fundamentalmente, y esta es una clave muy importante, para nosotros en el Santo Padre, porque queremos hacer un sistema comunicativo que sea eclesial. Nosotros no somos la evangelización del mundo. La evangelización del mundo somos nosotros. La Iglesia entera evangeliza, no el Vaticano. El Vaticano tiene una misión, que es la de Pedro, que es un pedacito de la misión de toda la Iglesia. Pero la misión de toda la Iglesia, la evangelización, la tenemos todos. Una vez nos decían, ¿por qué no ponen el comentario del Evangelio de todos los días? ¿Por qué lo tengo que poner?, le dije. Si no soy yo que tiene que comentar el Evangelio todos los días. Yo pongo la homilía del Papa de ese día, si la hizo, pero la homilía de cada día tiene que poner el párroco para su parroquia, no el Papa para todos, anulando toda la Iglesia universal. El Papa no es el cura párroco de toda la humanidad, es Pedro, que tiene que confirmar a los hermanos en la fe. La relación peer-to-peer, uno a uno, la catequesis, la confesión, es el párroco, es el obispo, es el catequista, somos nosotros, somos los compañeros de trabajo. Esa es la misión universal, la tenemos todos. El sitio del Vaticano no es el sitio de la evangelización, no, es el sitio de Pedro, que hace un pedacito de la misión de la Iglesia. Y esto se llama riqueza. Y esto se llama, en teología comunión, en comunicación se llama network. La comunión se traduce en network. Una pregunta más antes de despedir. Allí, que tiene el micrófono. No era directamente pregunta, sino aclarar, porque fui yo la que puse el tuit de antes de... Vaya. Ah. No sabía que eras tú. Y es que me daba miedo empezar un poco el debate porque va a parecer como que estoy en contra del Papa Francisco, que no es para mucho nada. menos. Yo lo he entendido, yo lo he leído no como crítica, sino como, bueno, pues en fin, la humanidad de una persona que también a lo mejor pueda cometer algún fallo, ¿no? Y son comentarios que todos a lo mejor hemos escuchado alguna vez. Entonces, sí que me refería a los comentarios en el avión, por ejemplo, el de Charlie Hebdo, otro que recuerdo que dijo algo así cuando le preguntaron también por otro atentado. Bueno, también hay católicos que matan a su suegra, que yo pensé, pero no lo hacen en nombre de Dios. Entonces, mi sensación es que, aunque nosotros sabemos que para nada es eso, sí que hay mucha gente que puede interpretar eso como una justificación hasta cierto punto del terrorismo yihadista, y él ha dicho, José, no es que él haya metido la pata, es que interpretamos mal, pero al final sabemos que en Internet, en la sociedad actual, el problema es lo que haya entendido la gente, no lo que tú hayas querido decir. Claro. Entonces, en ese sentido, me refería a los fallos de comunicación, que no se entienda como una crítica general al Papa Francisco. No, tranquila, o sea, no hagamos dietrología de las cosas. Yo no pensaba que había una... Simplemente que digo que cuando el Papa, por ejemplo, respondió eso, ¿cuál fue la intención directa, no? De no condenar una religión por religión, o sea, porque como Papa de la Paz justamente se fue ahora a Egipto para decir, bueno, no son los musulmanes una causa del... No es la religión esa, o sea, hay gente que lo hace en nombre de su Dios, de su religión, de su pensamiento, qué sé yo, pero no por eso, porque nosotros en la historia de nuestra iglesia también tenemos algunas cositas que aclarar, ¿no? De que hicimos mal. Digo, lo que quiso decir el Papa es, no porque sean de esa religión, directamente y matemáticamente se puede igualar. Y la respondió
en esa manera. Pero por eso vuelvo a decir, en una pregunta tan directa y tan pequeña, donde no puede hacer un discurso, hay que ver la mens que él tiene para responder. Claro, si uno quiere hacerle decir otras cosas, se le puede hacer decir de todo. O sea, a mí me da lástima a veces decir, qué tristeza que se pierdan la esencia de una respuesta fundamental por querer hacerle decir lo que uno piensa, ¿no? Porque, digamos, se está perdiendo el concepto fundamental de la transmisión, ¿no? Donde ahí él está digamos, salvando la profundidad de lo que es una religión, la unidad, la paz en el mundo, la no discriminación. O sea, si vemos el background de esa respuesta, hay una cantidad de topics, ¿no?, importantísimos. La unidad, la paz, la comunión, la no discriminación. O sea, tantísimas cosas, tantas personas que creen en su propia religión muy fuertemente y muy sinceramente, y entonces no se las puede condenar simplemente porque sean de esa religión. Eso es lo que estaba tratando de salvar el Papa. No estaba tratando de justificar, o sea, al contrario, condenando el que está mal, incluso matar a la suegra, digo, condenando eso, está salvando una unidad fundamental. Pero como eso tenemos tantísimas cosas, porque él tiene esas maneras, yo siempre digo, él no habla, tuitea, porque tiene esas frases, esa manera de decir las cosas muy simple, muy en frases cortitas dice un montón de conceptos. Claro, seguramente yo diría, él prefiere tomar ese riesgo de ser malinterpretado más que quedarse callado y no decir nada. Porque sería mucho más fácil, como ellos, quedarse en la sacristía, hacer solamente un discurso perfectamente elaborado con todas las articulaciones, con todas las posibilidades y no decir nada. Pero de esto ni siquiera Papa Benedicto se salvó. ¿Se acuerdan el famoso discurso de Ratisbona? Que tuvimos que aclararlo 180 veces, ya íbamos por el quinto perdón en el Angelus, que decíamos, basta por Dios de justificarnos, hay que leer el discurso entero. Simplemente porque puso un ejemplo de la altísima teología, de una cosa verdaderamente de una calidad inexchipible, como todos los discursos de Papa Benedicto, que uno lo lee y dice, no hay forma de entrarle a esta cosa. Le entraron. Y casi se nos armó un problema diplomático fatal, porque habían interpretado una frase fuera de contexto, que el Papa decía una cosa que no la decía ni buscándola, pero fuera de contexto se dice. Entonces, digo, si no quieres tener problema, no hables, pero entonces no evangelizás. Ese es el punto, ¿no? O sea, no es por su humanidad, sino porque él se expone sabiendo que se expone. Fantástico. Antes... ¡Qué maravilla!